acerca de lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Soy el pastor Jonathan de la Luz, del Centro de Fe, Esperanza y Amor en Cuautlancingo, y es un placer y una bendición una vez más poder estar en este lugar. Quisiera compartir un poquito acerca de la palabra de Dios y quisiera leer un pasaje ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. A partir del versículo 21 dice la palabra de Dios así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta ahí quisiera leer. Mire, vivimos en tiempos, creo que más bien en toda nuestra vida, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros llevamos a cabo, toda nuestra vida y nuestro diario vivir está basado a decisiones. Cada momento, cada día, nosotros nos enfrentamos a la toma de decisiones. ¿Qué camisa me pongo? ¿Qué zapatos me pongo? ¿Qué quiero comer? Es decir, todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro diario vivir está basado en decisiones. Hay decisiones que son muy naturales, hay otras decisiones que son más trascendentes. De hecho, se dice que un joven, un adulto, toma alrededor de 35,000 decisiones al día conscientemente. Es decir, 35,000 decisiones en las que él se enfrenta en un momento de decir: hago esto o hago esto, y toma una decisión. Y millones de decisiones más inconscientemente, que a veces nosotros pudiéramos decir o pensar: es instinto, pero a final de cuentas son decisiones inconscientes que nosotros tomamos. Toda nuestra vida está basada en decisiones, y todas las decisiones que nosotros tomamos son en base a lo que nosotros creemos, de acuerdo a nuestra perspectiva, que es lo que más nos conviene. Si yo hoy, por un ejemplo, si yo hoy traje esta camisa o con este pantalón y estos zapatos, es porque de acuerdo a mi perspectiva yo tomé la decisión de ponerme esta camisa y estos zapatos porque yo pienso que me conviene más esta ropa porque combina. Por poner un ejemplo, así toda nuestra vida y todas las decisiones que tomamos, nosotros las tomamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que nos conviene, de acuerdo a nuestra perspectiva. En esta ocasión, Jesús comienza a decirle a los discípulos: miren, es necesario que llegue un momento en el que yo voy a sufrir, en el que voy a padecer de los escribas, de los ancianos, de los sacerdotes. Y les dice: y al final de cuentas es necesario que para que el propósito por el cual yo estoy en esta tierra sea cumplido, es necesario que yo muera. Jesús les está diciendo qué es lo que Él tiene que hacer, cuál es el propósito, cuál es el plan, qué es lo que tiene que suceder para que el propósito con el que Él estuvo aquí se cumpliera. Y dice ahí en el versículo 22 que Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle. Es decir, Pedro comenzó a tratar de convencer a Jesús, o a tratar de decirle a Jesús qué era lo que más le convenía, obviamente de acuerdo a la perspectiva de Pedro. Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, es decir, ten un poco de compasión de ti, piensa en ti, no piensa en lo que te puede suceder, piensa en el dolor que vas a sufrir, piensa en lo que a ti te va a pasar. Dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro tratando de decirle a Jesús qué es lo que más le convenía. Recuerdo que hace tiempo conocí a un evangelista llamado Tito Salinas.
él ya está en la presencia del Señor. Pero recuerdo que él tenía una frase que a mí me quedó muy grabada y hasta la fecha la recuerdo. Y él siempre decía: ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Y cuando yo leí este pasaje recordé esa frase, porque yo dije, bueno, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Ahora resulta que Pedro está tratando de decirle a Jesús qué es lo que más le conviene. Pedro tratando de enseñarle a Jesús. Pedro tratando de convencer a Jesús de que qué era lo que más le convenía a Jesús, cuando sabemos que en Jesús teníamos y tenemos hasta la fecha todo lo que más nos conviene en la vida. Versículo 23 dice: pero él, es decir Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, hoy en día la ciencia, la tecnología, la medicina, la literatura, la filosofía, la psicología y todas las ciencias y todas las cosas avanzan a pasos agigantados. Es sorprendente hoy lo que ha avanzado la ciencia, la tecnología, como la medicina, como mencionaba ahorita. Y eso por supuesto que es benéfico para cada uno de nosotros, porque Dios permite que eso suceda. El problema, y lamentablemente, es que hoy en día, desde un punto de vista de moral, de valores, y aún desde un punto de vista religioso, tomando como pretexto argumentos de acuerdo a todas estas ciencias o a todo esto que sucede, trata el mundo de decirnos qué es lo que más nos conviene de acuerdo a la perspectiva de este mundo. Cuando sabemos que muchas de las cosas que el mundo nos dice que nos conviene van totalmente en contra de la voluntad de Dios y de lo que su palabra dice. Hoy en día nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchas de las cosas de lo que el mundo trata de convencernos que es lo que más nos conviene va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hoy el mundo dice: mira, prueba, conoce a alguien, cásate, vive, y si no te conviene o si no te gustó la relación, lo que más te conviene es sepárate, divórciate y busca a alguien más. Si nosotros sabemos, de acuerdo a los principios bíblicos y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y establece, un matrimonio es para toda la vida, ¿qué es lo que más nos conviene? Lo que más nos conviene es obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy el mundo, con conceptos y argumentos, tomando como pretexto a veces muchas cosas, tratan de convencernos qué es lo que más nos conviene. Por supuesto hay cosas que nos convienen, por supuesto hay cosas que son buenas hacer, como el estudiar, como el buscar, aspirar a cosas mayores en la escuela, en el trabajo, el tener una visión más allá, el tener una visión por encima de la que tienen los demás en base al reino de Dios. Por supuesto que eso es bueno. El problema es que muchas veces nos estamos enfocando más en proyectos, nos estamos enfocando en sueños, nos estamos enfocando en cosas que no es que sean malas, pero las estamos enfocando más que en lo que realmente es importante, que en lo que realmente nos conviene, que es buscar a Dios, amar a Dios y poner los principios bíblicos y los principios de Dios por encima de todas las cosas que este mundo nos hace pensar que es lo que más nos conviene. A mí me sorprende, yo como pastor de jóvenes, me sorprende mucho el ver que a veces llegan muchachos de la congregación y nos dicen: pastor, dicen, no sé qué hacer, mi papá o mi mamá, gente que conoce a Dios, que también se congregan en la iglesia, mi papá o mi mamá no quiere que venga a la reunión de jóvenes, o no me deja venir a la reunión entre semana, porque dice que yo tengo prioridades, que tengo otras cosas, que yo puedo ocupar esos días para hacer algo que me convenga más, que me va a traer más beneficio, como trabajar, hacer un proyecto, qué sé yo. Y yo les digo: trabajar, hacer un proyecto y todo eso, por supuesto que está bien, no está mal. El asunto es que estamos tomando la prioridad de una manera distinta a la prioridad de Dios. Los padres tratando de decirle y de convencer a los jóvenes que les conviene más ocupar el tiempo en un proyecto que en buscar a Dios. Y ahí es donde las cosas comienzan a ser diferentes a los principios bíblicos. Dice la palabra de Dios en Corintios: todas las cosas me son lícitas,
pero no todas me convienen. Dios de alguna manera dejó establecido a través de su palabra, puedo decirlo así, una lista de todo lo que nos conviene y una lista de todo lo que no nos conviene, y Él no es que prohíba, simplemente que Dios dice, bueno, aquí está lo que te conviene, aquí está lo que no te conviene, tú toma la decisión de acuerdo a la perspectiva de Dios. Aquí Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, que no te acontezca eso. Eso Pedro lo está diciendo de acuerdo a la perspectiva de Pedro, que era la perspectiva natural, pero no estaba tomando en cuenta la perspectiva de Dios y la perspectiva que venía del cielo, que era necesario para Jesús sufrir, padecer, morir, para que el propósito fuera cumplido y que hoy en día usted y yo podamos tener salvación. Pero ese Pedro no lo entendía, porque Pedro estaba viendo las cosas desde un punto de vista natural y terrenal. De hecho, más adelante, una de las cosas que Jesús le responde a Pedro es, en el versículo 23, la segunda parte, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hoy en día vivimos en un tiempo en el que necesitamos a gente, a jóvenes, a niños, adolescentes, adultos, a gente que viva por convicciones, que sepa decir sí a las cosas que Dios dice, que sepa decir no a las cosas que Dios dice que están mal. Gente que tenga convicciones de saber qué es lo que le conviene, no de acuerdo al punto de vista terrenal, no de acuerdo a lo que la sociedad dice, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a lo que Dios dice. Gente que viva por convicciones, que sepa de que si Dios dejó algo establecido en su palabra, que sepa decir, bueno, esto sí me conviene, esto lo voy a tomar, esto lo voy a hacer, esto lo voy a llevar a cabo. Y que si Dios dice en su palabra, esto no te conviene, entonces gente que pueda tener la convicción de decir, por más que hoy el mundo, la sociedad, amigos, familiares, todos me digan que esto me conviene, si va en contra de los principios bíblicos y en contra de los principios de la palabra de Dios, gente que tenga convicción de decir, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me dice que esto es lo que no me conviene. Y hoy por eso vivimos en un tiempo en el que tal vez a la gente que tiene convicción, a la gente que tiene convicción en base a los principios de la palabra de Dios, se les llama religiosos, se les llama fanáticos, se les llama de diferentes formas, solo por seguir los principios bíblicos tal y como Dios los está mandando. ¿Sabe por qué? Porque hoy el mundo dice, no, eso es fanatismo, eso es religiosidad. Lo que más te conviene hoy es hacer esto, lo que más te conviene hoy es vivir la vida. A los jóvenes se les dice, no, mira, las cosas de Dios, eso déjalo para cuando crezcas. Cuando tú seas adulto, tal vez entonces tendrás tiempo, cuando tengas familia, tal vez tendrás tiempo para buscar a Dios, tendrás tiempo para estar metido en la iglesia, tendrás tiempo. Ahorita que eres joven, disfruta la vida. Ahora que eres joven, vive, prueba, sueña, haz, ve. Eso es lo que ellos piensan que nos conviene, pero eso de acuerdo a una perspectiva terrenal y natural, a lo que la sociedad y el mundo dicen. Pero lo que Dios dice es que guardemos nuestra vida y vivamos para Él. Vuelvo a repetir, la segunda parte de este pasaje dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, aquí debemos aprender y entender que las cosas que realmente nos convienen no vienen de argumentos terrenales. Las cosas que realmente nos convienen vienen del cielo, vienen de Dios a través de su palabra. El versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que dice es niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con esto? Niéguese a sí mismo. Y eso es lo que Jesús está diciendo hasta el día de hoy. Niégate a ti. Niégate a tus deseos. Niégate a tus planes. Niégate a tus sueños. Niégate a tus aspiraciones. ¿Por qué? ¿Porque Él quiere que no las tengamos? No, porque Él quiere que nuestros planes, nuestros sueños y nuestras aspiraciones no vengan de nuestro pensamiento terrenal, no vengan de lo que los demás nos dicen, sino que nuestros sueños, aspiraciones y planes vengan de lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Por eso hoy en día
nos encontramos a tanta gente con fracaso, con desánimo, con desilusión, con depresión por tal vez haber fracasado en algo. ¿Y sabe por qué? A veces el porqué de los fracasos de mucha gente es porque han realizado cosas, proyectos, sueños, y se han aventurado a hacer cosas que ellos pensaban que les convenían, pero que nunca pidieron una dirección de Dios, pero que nunca sometieron a la voluntad de Dios esos planes. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir confiadamente, poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y que todo lo que hacemos o todo lo que hagamos lo dirijamos a Dios, antes de poder realizar algo, digamos: Señor, es tu voluntad, Señor, esto me conviene, de acuerdo a lo que tú crees, no de acuerdo a lo que el mundo dice. El mundo te va a decir: sí, haz, ve, pero realmente, ¿qué es lo que Dios dice? Por eso dice Jesús: niégate a ti mismo. Es decir, niégate a que tú tengas sueños, planes, niégate a esos. Niégate a eso para que tú tomes lo que yo tengo para ti. Muy probablemente muchos de esos sueños que tengamos nosotros sí vengan del corazón de Dios, pero de los que no, a esos nos tenemos que negar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Yo me pongo a pensar, hasta ese momento los discípulos, yo quiero pensar que no entendían de qué hablaba Jesús cuando les hablaba de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto. Y si bien sí había profecías, sí había señales de que Jesús iba a morir, realmente no había un dato que nos indicara realmente cómo iba a ser la muerte de Jesús. Tal vez sí había profecías, pero no era a ciencia cierta algo conocido para todos. Cuando Jesús va con los discípulos y les dice: toma tu cruz, yo me imagino que los discípulos se quedaron pensando y dijeron: a ver, ¿de qué cruz nos está hablando? ¿A qué se refiere con la cruz? Porque realmente hasta ese momento, como Jesús no había muerto, ellos no sabían qué significado tenía la cruz. Quiero pensar que cuando Jesús muere y ellos lo ven crucificado en esa cruz, entonces en ese momento el Evangelio, la palabra de Dios se les reveló, y ellos tuvieron la revelación realmente de Jesús y de la cruz en sus vidas, de decir: ahora entendemos a qué se refería Jesús cuando hablaba de la cruz. Es decir, estar dispuestos a ir aún hasta la muerte, estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, con tal de buscar y seguir a Jesús, con tal de seguir sus principios, con tal de seguir sus mandamientos, con tal de seguir su propósito para nuestras vidas. Al momento yo creo que ellos pensaron: ¿cuál cruz? ¿De qué cruz habla? Y yo quiero pensar que cuando ellos vieron esa cruz, la revelación de la cruz vino a sus vidas y vino a sus corazones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces síganme. Como lo dije hace un momento, hoy en día necesitamos vivir cada uno de nosotros, y aún este mundo necesita de gente que se levante, de gente de convicción, de gente que sepa la palabra, pero no solamente que la sepa en conocimiento, sino que sepa llevarla a cabo. De gente que pueda decir: esto es mi convicción, yo estoy convencido de que lo que Dios dice es lo que más me conviene, por lo tanto yo voy a seguir. Y si la palabra de Dios dice esto, yo lo voy a hacer, aunque el mundo y la sociedad me diga que no es así. Y si la palabra de Dios dice que esto no lo debo hacer, yo lo voy a hacer, lo voy a obedecer, aunque el mundo me diga que no tiene nada de malo. Recuerdo cuando Eva estaba en el Edén, y entonces vino la serpiente, vino Satanás, y le dijo: con que Dios dijo que no comieran de todo árbol. Y Eva le dice: no dijo de todo árbol, dijo de este árbol solamente, porque si no, entonces vamos a morir. Y Satanás le dice a Eva: no, mira, Eva, no es así. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a saber la diferencia entre el bien y el mal, y sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios? Satanás diciéndole a Eva qué era lo que más le convenía, cuando Dios ya les había dejado a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, qué era lo que más le convenía. Me da risa porque Eva se dejó influenciar y se dejó engañar con un argumento tan, disculpen la palabra, tan absurdo, porque Satanás les dice: ¿sabe Dios que el día que coman de este fruto ustedes van a saber la diferencia entre el bien y el mal? Adán y Eva no necesitaban saber la diferencia entre el bien y el mal. Ellos la sabían. ¿De quién venía? De Dios. Dios dijo:
De este árbol sí, de este árbol no. Esto es bueno, esto es malo. ¿Qué más necesitaban? Si Dios les mostraba el camino, si Dios les dirigía, si Dios les hacía ver qué era lo bueno y qué era lo malo. No necesitaban esa diferencia entre el bien y el mal. Ellos ya la tenían, venía de Dios. Sin embargo, Satanás les vino a vender un argumento y Eva lo compró. Hoy, lamentablemente, vivimos en días, en tiempos en los que la sociedad, la presión social, la presión familiar es tan fuerte a veces que nos dejamos guiar y nos dejamos llevar por argumentos que cuando nosotros nos ponemos a pensar a fondo y en base a la palabra de Dios decimos: ay Señor, ¿cómo fui a caer en esto si es un pensamiento tan absurdo? Nos dejamos llevar por la presión social, por la presión familiar, por la presión de todo lo que nos rodea. Nos dejamos llevar y decimos: sí, esto es lo que más me conviene, cuando en realidad la palabra de Dios dice: oye, aquí está lo que yo realmente quiero. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vivimos en tiempos en el que necesitamos a gente, el mundo necesita gente que siga a Dios, que siga a Jesús, que no desvíe su mirada a izquierda, a derecha, que no desvíe su mirada a este mundo, que no desvíe su mirada a lo terrenal, que no desvíe su mirada a los argumentos de este mundo y de esta sociedad. Gente que siga a Jesús, que no deje de verlo, porque cuando dejamos de verlo nos vamos a perder. Gente que siga a Jesús por encima de todas las cosas y que podamos servirle y amarle. Yo hoy puedo decir: ¿qué hay más que me convenga? ¿Qué es lo que más me puede convenir por encima de amar, buscar y servir a Dios? Nada. Amarle, seguirle, buscarle, servirle, eso siempre será lo que más nos conviene. Fue una bendición el poder estar en esta hora, en este programa Cuál Camino, Extravaganza Comunicaciones. Somos una gran familia. Una bendición, pastor. Soy el pastor Jonathan de la Luz. Muchas gracias y que Dios les bendiga.